vamos a dar continuidad al ejemplo o ejercicio que estábamos, bueno, que mencionamos al final de la anterior sesión. Así que lo que tenemos es, en esencia, un problema que se parece al que acabamos de resolver hace unos minutos, en el sentido de que nos están preguntando una situación similar. Tenemos una partícula que impacta con otra, con un bloque de mayor masa, y que como resultado de esta colisión, ambos objetos se van a mover con una velocidad en común. En el anterior problema, lo que resultaba después de esa colisión es que la masa total se movía de forma vertical. Terminaba en una posición vertical por arriba del punto en el que ocurrió la colisión. En este problema se nos plantea la situación de que esta masa total se encuentra unida a un resorte. Así que conforme este bloque se está moviendo, el resorte se va a ir deformando. Todo estaría casi exactamente igual, es decir, podríamos pensar en atacar el problema de igual manera a como se hizo en el problema anterior, si no fuera porque en este problema nos están diciendo que aquí sí hay fricción. Ese es el detalle que lo hace totalmente diferente. En esta situación sí hay fricción. Así que ya por ese solo hecho, la energía mecánica no se va a conservar. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, el hecho de que la energía mecánica no se conserve, si lo analizamos con cuidado, veremos que no representa mucha dificultad. Sí es un detalle que hay que tomar en cuenta, pero que no va a representar mucha dificultad siempre y cuando lo analicemos con cuidado. Bueno, primero, vamos a determinar cuánto vale esa fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Para eso vamos a tomar en cuenta esta parte. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, cuando el bloque de masa M ya se mueve con la bala en su interior, es decir, ya tenemos la masa total en movimiento, sabemos que va a ir comprimiendo el resorte. Así que, conforme el bloque se va moviendo cada vez más hacia la derecha, sabemos que por la ley de Hooke, el resorte va a ejercer una fuerza hacia la izquierda, como la que tenemos aquí. Este vector en color azul representa la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa total debido a que ésta la está comprimiendo. Bueno, además de esa fuerza que actúa hacia la izquierda, tenemos la fuerza de fricción cinética. ¿De acuerdo? Esta fuerza de fricción cinética va a apuntar también hacia la izquierda, porque la masa total se está moviendo hacia la derecha. Bueno, adicionalmente sabemos que esta fuerza va a generar un trabajo mecánico. Y es justamente ese trabajo mecánico el que nos está dando problemas, ¿cierto? Si no fuese por ese trabajo mecánico, podemos asegurar que la energía mecánica se conserva. ¿Cuál es el signo de ese trabajo mecánico? Generado por la fuerza de fricción. ¿Sería negativo? Exactamente. Es negativo porque lo que hace la fricción es quitar, ¿no? O sea, representa una pérdida energética. Así que si calculáramos el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción, ese trabajo mecánico
debe de tener signo negativo. Bueno, ¿qué más podemos decir a continuación? Bueno, pues si hacemos un análisis de fuerzas, podemos determinar cuánto vale la fuerza de fricción. A ver, tenemos esta ecuación, estas cadenas, estas líneas de ecuación. ¿Sí es claro todo lo que se está mostrando ahí? Sí, profe, sustituyó W por las masas Ok, muy bien. y ya Porque, después sí, lo igualó a N, bueno, a la normal, y lo sustituyó en la fuerza de fricción. muy bien, así es. Así que analizamos lo que sucede en el eje vertical, donde la normal y el peso actúan, y como no hay movimiento en esa dirección, pues estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Ahora, el peso lo estamos calculando cuando ya la masa total se está moviendo. Porque antes de eso, es decir, antes de que la bala impacte sobre el bloque, pues no hay nada en movimiento. Bueno, en el suelo quiero decir. No hay fricción. La fricción aparece cuando estas dos masas ya se están moviendo. Así que por esa razón, la masa a tomar en cuenta es la que incluye la suma de estos dos, ¿no? La del bloque y la de la bala. Y aquí, como bien se identificó, sustituimos simplemente, ¿no?, en la definición de la fuerza de fricción, que sabemos que es el coeficiente de fricción por el valor de la normal, que es justamente lo que tenemos del lado izquierdo. Bien, entonces ya sabemos cuánto vale la fuerza de fricción. Ahí creo que nada nuevo, nada del otro mundo, ¿no?, que no hayamos visto en la parte de dinámica. Bueno, ahora, habíamos mencionado que aquí no se conserva la energía mecánica. Eso es un hecho que ocurre por este molesto término, ¿no?, por la fuerza de fricción. Así que, a ver, pero eso no significa que no podamos analizar las energías de una forma muy correcta. A ver, vamos a verlo de esta manera. Cuando el bloque junto con la bala comienzan a moverse como un todo, tienen asociada una energía, ¿de acuerdo? Una energía de algún tipo, puede ser cinética o potencial. Ahorita vemos de qué tipo, concretamente. Pero vamos a decir que tiene un cierto tipo de energía. Cuando la energía mecánica se conserva, es decir, cuando hay fuerzas conservativas, ¿qué podemos decir de esta energía inicial comparada con una energía final? Que son iguales, ¿cierto? Sí, Ok, muy bien. Eso es lo que podemos decir cuando hay fuerzas conservativas. Pero a ver, pensemos. ¿Qué pasa cuando hay fuerzas no conservativas? Y concretamente hablando de la fricción. ¿Quién es más grande? ¿Quién podría ser la más grande? energía inicial. Exacto, la energía inicial va a ser mayor a la energía final. Así que tenemos esta desigualdad, ¿no? Así. La energía E1 va a ser mayor a la energía E2. Ese término que marca la diferencia, ¿en dónde está? Por ejemplo, si iniciamos con 10 joules y terminamos con 2 joules, esos 8 joules que están ahí, pues digamos, no es que estén desapareciendo. Bueno, a ver, hago el comentario nuevamente. Supongamos, mejor lo voy a plantear de esta manera, para que esto sea lo más claro posible. A ver, nuevamente, cuando tenemos fuerzas conservativas, la energía al inicio, vamos a decirlo, 10 joules, es igual a la energía mecánica después de un cierto proceso. Es decir, podemos obtener 10 joules. Eso es lo que sabemos. Cuando durante ese proceso no hay fuerzas conservativas, sino como en este caso ahí está la fuerza de fricción, sabemos
que a esta energía mecánica inicial le vamos a tener que restar, ¿no? Ese trabajo mecánico. Así que, si inicialmente teníamos 10 joules, aquí mejor, a ver. Si inicialmente teníamos aquí 10 joules y al final nos quedamos con 2 joules, es claro que ese trabajo mecánico es igual a la diferencia de estos dos, ¿no? De esas dos energías, al inicio y al final. Sí, profe. ¿Sí? Okay. ¿Qué estamos notando aquí? A ver, veámoslo con cuidado. Quitemos los valores aquí puestos. Y entonces, a ver, si a la energía mecánica al inicio le quito, le extraigo energía, es decir, se realiza un trabajo mecánico debido a una fuerza no conservativa, esta resta me va a decir con cuánta energía mecánica me voy a quedar al final. Inicio con 10 joules. Le quito, es decir, realizo un trabajo mecánico con un valor de 8 joules. Así que ya sé con esta cantidad con qué valor de energía mecánica me voy a quedar al final de ese proceso. Es decir, E2, 2 joules, por ejemplo. Si esto lo escribimos de la siguiente manera, E1 menos E2, ¿esto a qué es igual? Al trabajo mecánico realizado. A ver, así. A ver, si es claro esa igualdad. Bueno, o ese despeje que se hizo. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? A ver, echemos un vistazo. Creo que ya no lo tenemos aquí. No, a ver, una pizarra anterior. Aquí justamente. Aquí. E2 menos E1 es igual a 0. Este 0 viene del hecho de que no existan fuerzas no conservativas. Es decir, no hay ninguna pérdida energética. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, en este problema concretamente? Aquí sí hay una pérdida energética. Y esa pérdida energética se puede relacionar de esta manera. Si no hubiese fricción, ese trabajo mecánico sería cero. Y recuperamos la conservación de energía mecánica. Tal cual, como la conocemos. Así que, ¿qué podemos hacer en este problema? Si bien la energía mecánica no se conserva, sí podemos establecer una relación entre la energía mecánica antes y después de un cierto proceso y el trabajo mecánico debido a una fuerza no conservativa. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo aquí, al momento de hacer este análisis. A la hora de hacer esta observación, estamos entonces obteniendo una ecuación que nos relaciona la energía mecánica en dos instantes diferentes con el trabajo mecánico debido a fuerzas no conservativas.
Así que esta ecuación que hemos obtenido la podríamos llamar, bueno, no llamarla la ley de conservación de energía mecánica, puesto que no se está conservando, pero le podemos dar un nombre como algo así de eh, ley de la energía mecánica eh, general, porque en este caso estamos tomando en cuenta la situación en la que no en la que fuerzas no conservativas sí pudieran estar apareciéndonos. Si este trabajo mecánico fuese cero, pues recuperamos lo que ya conocíamos. Así que esta ecuación es la que vamos a trabajar ahora. ¿Qué necesitamos? Calcular la energía mecánica en dos instantes distintos, y esa variación en la energía mecánica es igual al trabajo mecánico debido a fuerzas no conservativas. Concretamente, ¿a qué fuerza no conservativa? A la de fricción. ¿Preguntas, comentarios en esta parte, en lo que se comentó para obtener esta ecuación? No, profe, ninguna. Ok, bien, pues bueno, esta ecuación va a ser muy importante porque esta ecuación ya nos va a permitir resolver problemas en los que la energía mecánica ya no se conserve. Así que hay que tomarlo muy en cuenta siempre. Siempre se determina, bueno, la energía mecánica inicial menos la energía mecánica final. Esa diferencia es igual al trabajo mecánico realizado por una fuerza no conservativa. Se parece, casi se parece al teorema trabajo-energía. Casi se parece. Vean, se pueden notar aquí los subíndices, ¿no? Aquí en el teorema de trabajo-energía siempre es energía cinética final menos energía cinética inicial. Aquí no estamos diciendo eso. Aquí estamos diciendo que la energía mecánica al inicio menos la energía mecánica al final da como resultado ese trabajo mecánico. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, no irnos con la finta, sino hay que ser muy cuidadosos con cómo metemos aquí los índices. Bueno, vamos a hacer entonces a hacer ese análisis. ¿En qué instante deberemos obtener la energía mecánica inicial? En todo este proceso que tenemos aquí en las figuras, ¿en qué instante deberíamos considerar determinar la energía mecánica inicial? En el instante 2, cuando la bala ya está dentro del bloque. Muy bien, así es. Esta situación, esta figura 2, va a representar nuestra energía mecánica inicial. Y la energía mecánica en el instante 2, ¿cuándo ocurrirá? Sería en el último, cuando ya el resorte se comprimió. Muy bien, cuando el resorte está comprimido y este bloque con la bala quedan en reposo total. Muy bien, esta situación va a ser la 2, E2 ahí. Perfecto. Bien, pues ya tenemos la información suficiente. Ahí está entonces. La energía E1 es cuando el bloque y la bala ya comienzan a moverse. Así que tienen una energía cinética asociada. Pero el resorte aún no está deformado. Eso es importante mencionarlo.
No hay energía potencial de ningún tipo. Posteriormente, en el escenario 2, sabemos que la energía mecánica es 100% energía potencial en el resorte, cuando este ya está comprimido y ya no hay energía cinética. Así que ese cambio en la energía E1 menos E2 aquí tiene que ser igual al trabajo mecánico debido al resorte. Ahora, conforme el resorte se mueve en una cierta dirección X, la fuerza de fricción actúa en ese mismo eje, es decir, ocurre todo en el eje horizontal. A ver, aquí lo voy a poner de forma más clara. A ver, E1 es más con el mismo color para no confundir. E1 ya sabemos que es energía 100% cinética, ¿de acuerdo? Aquí vamos a escribir más. ¿Y cuánto vale el trabajo mecánico debido al resorte? A ver, voy a escribirlo y vemos si es claro. Menos fuerza de fricción menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es X, lo mismo que se comprime el resorte. Y esto tiene que ser igual a la energía mecánica con la que nos quedamos. A ver, esto tiene que quedar lo más claro posible. La energía mecánica al inicio es energía cinética. Vamos a decir que el bloque y la bala se van a desplazar juntas una cierta distancia X hasta comprimir el resorte. Esa distancia X que avanzan hacia la derecha, en esa distancia la fuerza de fricción actúa hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Y si Sí. recordamos, ¿sí? Y si recordamos cómo calcular un trabajo mecánico, F punto D, o bien módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Qué ángulo hay entre esos dos vectores? Entre el de la fuerza de fricción y el desplazamiento X. 180. Exactamente, 180 grados. ¿Y coseno de 180 grados? ¿Cuánto es? 1. 1. 1, coseno de 180 grados. No, menos 1. Menos 1, exacto, menos 1. Y eso sería la razón de este signo menos. Si despejamos, si mandamos el término E2 hacia la izquierda y el término Fx hacia la derecha, tenemos esta ecuación. Sí queda claro entonces por qué este término resulta aquí. ¿Lo podemos poner como positivo? ¿O por qué termina positivo? Porque inicialmente era negativo. Que era un trabajo mecánico negativo, como tiene que ser. Porque es una fuerza de fricción y la fuerza de fricción pues siempre quita, ¿no? Resta energía.
Pues entonces, esta sería nuestra ecuación. En el supuesto de que no hubiera fricción, veamos que este término sí haría cero. Así que esta resta sería cero y tendríamos nuevamente nuestra ley de conservación de energía mecánica. Así que todo es congruente. Todo es perfectamente congruente. Si la fricción no existiera, vemos que en efecto recuperamos nuevamente la ley de conservación de energía mecánica tal cual la conocemos. O sea que este análisis que hicimos es el correcto. Porque nos regresa a algo que ya conocíamos previamente. Bueno, ¿todo esto para qué es? Todo esto que estamos haciendo, ¿con qué objetivo lo estamos realizando? ¿Qué deberíamos poder conocer de esta relación? A ver, veamos. Tenemos el valor de la masa de cada una de las partículas. Sabemos cuánto vale la constante de resorte. Sabemos cuánto vale el coeficiente de fricción. Sabemos cuánto se comprime ese resorte debido al movimiento del bloque con la bala. Así que en estas ecuaciones que tenemos aquí abajo, ¿quién es la incógnita? ¿A quién podremos determinar? A la velocidad. Exacto, la velocidad U. La velocidad con la que las dos masas se van a mover después de la colisión. Si comparamos este punto del desarrollo con el del problema inmediatamente anterior, vemos que estamos en la misma situación. Podemos determinar esa U. Y esta U después la podemos relacionar con la velocidad que tenía la bala antes del impacto. Así que digamos que vamos como que en la misma ruta. Excepto que esta ecuación no es la que estamos ocupando. La única diferencia es que estamos empleando esta ecuación, un poco más general. Pues bien, podemos proceder a hacer el desarrollo. ¿Qué hacemos aquí? Sustituimos cuánto vale la E1, que sabemos que es energía cinética. Eh, Reemplazamos lo que vale la E2, que es energía potencial elástica en el resorte, claramente. Comenzamos a hacer los despejes necesarios para despejar la U. Y ahí está. A ver, se deja los cálculos ahí en la pantalla para su análisis. Aquí hubo un error, aquí, perdón, hay un error. Este es positivo. El signo. Sí, sí, ¿no? Aquí es positivo.
Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre el desarrollo del cálculo? No, profe. Ok, bien, pues entonces ya tenemos la expresión para la velocidad. Aquí vemos que si este término no estuviese, el resultado simplemente sería k por x cuadrada entre la suma de las dos masas, ¿no? Así que bueno, aquí podríamos, si el problema nos dijera, ¿no? En una segunda parte, resuelva todo esto mismo, pero ahora sin fricción, pues en lugar de hacer todo el procedimiento por segunda vez, bastaría con que en esta ecuación esto lo quitáramos y listo. Ya estamos tratando el problema sin fricción. Bien, ya tenemos esa velocidad. ¿Qué será lo siguiente por realizar? Sería con el momento lineal antes del choque y después del choque. Muy bien. Hay que fijarnos en la conservación del momento lineal para poder relacionar esta velocidad con la que ambos bloques se van a mover, bueno, perdón, ambas masas se van a mover y relacionarla con la velocidad con la que la bala se estaba desplazando inicialmente. Así que tenemos otra vez la conservación del momento lineal. Al inicio solamente tenemos un objeto en movimiento. El único objeto en movimiento era la bala. Después de la colisión tenemos a estos dos objetos como uno solo, ya moviéndose con una velocidad en común llamada u. Ahí está. Despejamos nuevamente esa velocidad u. Ahora, esta velocidad u no puede ser cualquiera. Está relacionada con lo que acabamos de encontrar en la ecuación 1. Así que igualando estas ecuaciones y despejando v0, llegamos a este resultado. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario sobre estos últimos pasos que se muestran en la pantalla? Oiga, profe, yo tengo una duda. Sí. ¿En dónde aparece G, el de la gravedad? ¿Desde dónde aparece este? Ajá. ¿Dónde fue que apareció? De sustituir el valor de la fuerza de fricción. Si no me equivoco, a ver, vamos a ver. A ver. Ah, sí. Veamos. Ah, sí, aquí está. Esta Fx es esto que está aquí. Ya. Y cuando se dividió, como se buscó aquí despejar la U, este término, M más, la suma de las dos masas se mandó a dividir, ¿no? Así que cuando se sustituye esto que vale la fuerza de fricción, este término se cancela. El rojo aquí paréntesis con este en color azul. Y lo único que nos queda será la constante por la G, por X y por un 2 que viene del 1 medio. ¿Vale? ¿Sí, sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. A ver, creo que ahí se muestra todos los pasos.
Bien, pues así a grandes rasgos sería el procedimiento que se puede seguir para resolver ese problema. ¿Cuál es la única diferencia en comparación al anterior? Que aquí no hubo fuerzas conservativas. Y a pesar de ese detalle, aún así pudimos pues determinar, ¿no? Lo que nos preguntaba el inciso A. Así que no hay que perder de vista esta ecuación. Esta ecuación fue la importante, que en su forma general, pues es esta, justamente. Así que si en algún problema, aunque nos hablen de energías cinéticas, energías potenciales y demás, y pareciera que no sé, que, bueno, más bien, no se cumple la ley de conservación de energía mecánica, bueno, siempre podemos argumentar esto, lo que hicimos aquí, que es lo siguiente. Sabemos que en el caso de fuerzas no conservativas, la energía inicial con la que iniciamos, le vamos a restar esa pérdida energética. Esto que se está perdiendo como subida de temperatura, como no sé, lo que sea. Puede ser fricción, cualquier otra fuerza no conservativa. Y esta resta nos tiene que decir con cuánta energía nos vamos a quedar al final. Ordenamos los términos y vamos a encontrar esta relación. Así que, aunque no se conserve la energía mecánica, sí podemos seguir haciendo uso de la energía mecánica inicial y final, y su resta la igualamos con el trabajo mecánico debido a fuerzas no conservativas. Bueno, lo siguiente por calcular en este problema es el inciso B, que nos dice o nos pide lo siguiente. ¿Qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se disipa? Y nos dan algunos ejemplos de en qué forma se podría disipar. Daños al bloque, decir que el bloque pues se fracture, ¿no? Aumento de la temperatura, tal vez lo que si medimos o si tocamos, pudiéramos tocar el bloque, notaríamos que en la región en la que la bala penetró, se tornó un poco más caliente. Bueno, pues ese aumento de temperatura se debe justo a toda esa pérdida de energía cinética y que pues justamente es lo que incluso hasta podría ocurrir a nivel de suelo, bueno, entre el suelo y la superficie, que sería relacionado con la fricción. Así que hay dos pérdidas energéticas, tanto en el suelo como al interior del bloque, con el propio de la colisión. Y esa pérdida de energía es la que nos da lugar a energía potencial, perdón, es la que nos da lugar a que esta condición se cumple, es decir, que la energía cinética total no se conserve. Bueno, entonces, fuera de eso, nos dicen, determine la fracción de energía inicial la fracción de energía inicial de la bala que se disipa. A ver, vamos a calcularla entonces. Para ello lo hacemos de una manera bastante simple. A ver. Lo que estamos haciendo es escribir lo siguiente. Aquí a quién tenemos. A la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Aguas. Esa energía cinética es la que está aquí apareciéndonos y que después se ocupó para esta parte del cálculo. Un medio de la masa, bueno, de la suma de las masas por la velocidad al cuadrado. ¿Esta quién es? Aquí está. Es esta. Así que haciendo con la combinación de todos estos términos, llegamos a este resultado. Energía cinética inicial menos energía cinética final, después del choque. Es esta resta en el numerador. Pero nos pidió la fracción. O sea, ¿cuánta de esa energía se perdió respecto a la inicial?
Así que por esa razón dividimos entre la energía cinética inicial. No sé si queda claro la razón de esta ecuación. Porque esa forma de operar nos estaría dando el resultado que nos está pidiendo el inciso B. Es como verlo como una regla de 3. A ver, la energía cinética al inicio representa mi 100%. ¿De acuerdo? O bien mi unidad. O sea, lo podemos igualar a un 1. ¿Qué estamos queriendo calcular? ¿Cuánta energía se perdió? ¿O con cuánta energía nos estamos quedando? ¿No? Como en las reglas de 3 se hace, aquí se pone una X, ¿no? Como la incógnita. Visto de esta manera, es claro por qué esta ecuación nos va a dar como resultado justamente esta X que aparece en la regla de 3. Sí, profe. ¿Ok? Bien, pues sustituimos, repito, lo que vale la energía cinética al inicio, que es solamente la de la bala, le restamos la energía cinética después de la colisión. Y esa energía cinética toma en cuenta que la suma de las masas multiplicado por la U elevada al cuadrado, que es esta. Esta la obtuvimos de la conservación del momento lineal entre la energía cinética inicial. Hacemos los cálculos, bueno, aquí podemos hacer simplificaciones que no se muestran y podemos llegar a este resultado. Si, si uno está interesado en saber el valor numérico, pues basta con utilizar los datos del problema. La masa de la bala, que es de, bueno, una milésima, un miligramo, y la de el bloque de madera, que es 0.999 kilogramos, casi un kilogramo. Bien, ¿alguna pregunta, comentario sobre esta última parte, sobre cómo determinar como nos lo piden, la fracción de la energía cinética que se ha disipado? No, profe. ¿Ok? Bueno, a veces, depende claro, del problema, a uno nos pueden llegar a pedir el porcentaje, no la fracción. Así que este resultado al que se llega,
una vez que se sustituyen los datos, por ejemplo, que de algo como 0.37, pues basta simplemente multiplicarlo por 100%, por el factor 100%, y ya obtenemos, ¿no? Lo traducimos a, ok, el 37% de la energía cinética inicial se disipó. Así que bueno, ahí está la conexión cuando se nos plantee el dar la respuesta en términos de porcentajes. Bueno, y ya para terminar con esta parte, bueno, de las colisiones, al menos por este día. Hay algunos otros problemas que quedan pendientes por revisar, pero al menos por este día, el último ejemplo que vamos a plantear es el siguiente. Nos dicen que tenemos un disco de hockey de 0.45 kilogramos que viaja hacia el este con una rapidez de 4.8 metros por segundo. Tiene una colisión frontal contra otro disco, que si hacemos las cuentas, tiene el doble de masa. ¿De acuerdo? Bueno, ese segundo disco, que tiene el doble de masa que el disco de hockey que está en movimiento, estaba inicialmente quieto, estaba inicialmente en reposo. Suponiendo, nos dicen, que se efectúa una colisión elástica, ¿de acuerdo? Una colisión elástica, ¿cuáles serán la rapidez y la dirección de cada disco después de la colisión? Aquí la palabra clave para analizar ese problema es esta. La colisión es de tipo elástica. Así que si revisamos lo que comentamos en su momento, tenemos que en una colisión elástica se conserva el momento lineal, como hasta ahora. Pero además se, se conserva la energía cinética total del sistema. Así que para nuestro análisis hay que tomar en cuenta esta información adicional. Y al hacer al tratar esta situación adicional, podremos ser capaces de decir con qué velocidad se va a mover cada partícula después del choque, como sería en este caso, hacia dónde se van a mover cada una de ellas, y además, claro, conocer con qué módulo de velocidad, hacia dónde y con qué módulo. Bien, para comenzar a establecer las ideas, tenemos lo siguiente. Tenemos un disco de hockey que nos dicen está viajando inicialmente hacia el este, es decir, que hacia la derecha en el eje X. Tiene una cierta velocidad, tiene un cierto valor de masa y va a colisionar con un segundo disco de hockey que tiene en masa el doble de la masa M1. ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver directamente del dato aquí numérico. Bueno, chocan estos bloques. Perdón, estos discos de hockey chocan. Y lo que hay que responder es con qué velocidad se mueven cada uno y hacia dónde. ¿Sí queda claro? Entonces el planteamiento aquí. La idea en general. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos ahora entonces a comenzar a escribir esta manera de ecuaciones, ¿no? Bueno, como es una colisión elástica, sabemos que se va a conservar el momento lineal. Y esto es porque todas las fuerzas que sabemos que pueden estar presentes, como la normal y el peso, pueden ser despreciadas.
en comparación a las fuerzas que ocurren justo cuando estos dos están chocando. Estas fuerzas van a superar a la normal y al propio peso de los discos. Estas dos fuerzas, aunque sí van a estar presentes, a la hora de analizar la colisión, digamos que pasan desapercibidas, no interesan en ese justo momento del choque. Así que bueno, podemos asegurar que el sistema es aislado y por lo tanto el momento lineal antes y después del choque se va a conservar. Antes del choque, ¿qué tenemos? Una sola partícula en movimiento, el disco 1. Masa por su velocidad. Como se está moviendo hacia la derecha, aquí no hemos aquí bueno, podríamos poner un signo positivo, pero se sobreentiende, ¿no? Que se mueve hacia la derecha. ¿Qué pasa después de esa colisión? Podemos tener, y es algo que no sabemos, es lo que vamos a determinar, pero vamos a asumir que tanto el disco 1 como el 2 se van a mover. Los cálculos son los que nos van a confirmar si sí o si no. Pero como en este momento no sabemos realmente qué estaría pasando, ni siquiera sabemos en qué direcciones se van a mover, vamos a asumir esos dos términos, ¿de acuerdo? Tenemos el momento lineal de la masa del disco 1 más el momento lineal del disco 2. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, bueno. Listo, ya escribimos la primera ecuación. Vamos ahora por la segunda. Como es una colisión elástica, se tiene que conservar la energía cinética total. Así que aquí vamos a escribir la energía cinética total del sistema. Es un sistema de dos discos. Así que al inicio, ¿qué teníamos? Solo un término de energía cinética. Un medio de la masa del disco de hockey 1 por la velocidad con la que se esté moviendo, elevada al cuadrado. Esto tiene que ser igual a la energía cinética después de la colisión. Como tenemos dos objetos en movimiento, pues la energía cinética total tiene que ser la suma de las energías cinéticas individuales. Y esto da lugar a la ecuación 2. Aquí está. Energía cinética del disco 1 después del choque, aquí está su velocidad después del choque, más la energía cinética del disco 2 también después del choque. Aquí tenemos U2. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre lo que se está planteando. No, profe. ¿No? Ok, a ver, entonces, ¿cuántas incógnitas estamos pues intentando conocer? Dos. Dos incógnitas, ¿no? Las velocidades U1 y Y la U2. U2. Correcto. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Dos. Exacto, dos ecuaciones. Así que en principio tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que si recordamos un poco lo que sabemos de álgebra, en principio este sistema tiene solución. El detalle viene ahora en cómo resolver ese sistema de ecuaciones. Hay una diferencia en comparación a los sistemas de ecuaciones que solemos ver en los cursos de álgebra. ¿Por qué? Bueno, en los cursos de álgebra, cuando nos dicen, no sé, emplea el método Gauss-Jordan para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, o emplea, no sé, matrices y demás, el sistema de ecuaciones es algo así. X más Y igual a 8 y 3X menos 2Y igual a menos 5. ¿Sí, no? Algo así nos ponen, ¿no?
¿Qué es lo importante anotar aquí? Que las incógnitas X y Y en este tipo de problemas siempre aparecen con exponente 1. Así que podemos hacer uso de todas esas técnicas que podemos aprender de álgebra para resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la situación aquí? Que nuestras incógnitas aparecen elevadas al cuadrado. Así que esta técnica no la podemos aplicar en este justo momento a este sistema de ecuaciones, sino que hay que primero reescribir este sistema de manera que ya podamos, si se quiere, emplear este tipo de técnica. Pero en este justo momento no podemos hacer uso de, de los que conocemos de álgebra para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Vale? Si es claro entonces esta parte con la que hay que tener cuidado, sobre todo en este tipo de problemas. Sí, profe. ¿Sí? Así que no hay que irnos con la finta y querer aplicar aquí eh, esos procedimientos para resolver sistemas de ecuaciones. Porque de hecho, si vemos la literatura, dice sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué significa que sea, bueno, el término lineal, en ese entender? Que todas nuestras incógnitas tienen exponente 1, cosa que aquí no está pasando. Bueno, cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Pues vamos a reescribir la ecuación 2. Vamos a trabajar la ecuación 1 y la ecuación 2 de la siguiente manera. A ver, la ecuación 1, en la ecuación 1 tenemos un término común, que es la masa del disco 1. Así que vamos a tomar este término y vamos a moverlo hacia la izquierda de la ecuación. Y factorizamos la masa del disco 1. Y obtenemos este resultado. ¿Hasta aquí sí vamos bien? ¿Sí fue claro lo que se hizo? Sí, profe. Muy bien. Pues esto mismo lo vamos a repetir con la ecuación 2. Aquí vemos que el, los términos en color verde, justamente, tienen el término común de la masa del disco 1. Así que vamos a mover este término también hacia la izquierda. Y después factorizamos pues el factor común, que es 1/2 de M1. Y nos queda, por lo tanto, este resultado. ¿De acuerdo? Así que a estas dos nuevas ecuaciones las vamos a llamar ecuación 3 y ecuación 4. Hasta aquí nada raro, ¿cierto? Simplemente juntamos los términos que en la pizarra aparecen en color verde. Bueno, aunque pareciera que no hemos hecho nada extraordinario, notemos lo siguiente. A ver si queda claro lo que estaría pasando aquí. Este término, esta diferencia de cuadrados, se puede escribir de esta manera. ¿Sí es claro por qué? ¿Cuál sería el argumento para poder hacer este cambio de términos? De esto que está aquí a esto que se escribió aquí abajo.
Profe, ¿Sí? pero ¿dónde queda el 1 medio? Ah, ok. Si además multiplicas todo por un 2, puedes ver que este en medio se hace uno con este 2 y este otro en color azul. ¿Sí, sí fue claro esta parte de qué pasa con el segundo medio? Sí, ¿Sí? Entonces, bueno, prácticamente se hicieron dos pasos que no se están especificando. El primero es, multiplicamos toda la ecuación 4 por un 2. Al hacer eso, ya el factor 1 medio, pues nos lo quitamos de encima. Y aparte, utilizamos esto que se conoce como productos notables, en el que, por ejemplo, tenemos, cuando multiplicamos dos binomios conjugados, el resultado es una diferencia de cuadrados, que es justo el que tenemos aquí. Así que, digamos que aplicamos ese producto notable a la inversa. Así que eso nos permite reescribir esta diferencia de cuadrados como el producto de dos binomios conjugados. Bien, seguimos con nuestro procedimiento. Este primer término, a ver, este término M1 por la resta de B1 menos U1, ¿cuánto vale? Ese término, así como se ha colocado, veamos con la ecuación 3. Es exactamente el mismo término, ¿no? O sea, esta pareja de dos factores es exactamente el término que aparece en la ecuación 3. Y la ecuación 3 que nos dice que este producto es igual a M2 por U2. Así que podemos hacer ese reemplazo. Si estamos de acuerdo con lo que se hizo entonces, con esta parte. sí. ¿Sí? Ok. Es más, hasta los mismos colores se están cuidando aquí para que veamos que este término se reemplazó por justamente lo que está aquí en color azul. ¿Qué podemos notar en esta ecuación? Que esta M2 se va con este M2 y esta U2 cancela a uno de los que están aquí al cuadrado. Así que se simplifica esto todavía más. Y obtenemos esta relación, la ecuación 5. En la ecuación 5, lo que estamos encontrando es una relación entre las velocidades inicial y final del disco 1 con la velocidad del disco 2. Claro, después de la colisión, la U2. Antes de continuar, ¿alguna pregunta o comentario sobre este último resultado? No, profe, ninguna. ¿No? Muy bien. Bueno, pues lo que ya resta por hacer
digamos, todo esto que estamos haciendo, todos estos pasos algebraicos, bueno, justo en esta sección que tenemos ahora en la pantalla, es simplemente para poder obtener un sistema de ecuaciones lineal, uno más fácil de resolver, donde ya no existan términos cuadrados. Y justamente lo que hicimos fue eso. Por ejemplo, en la ecuación 3 no hay términos cuadráticos. Y lo que hicimos con la ecuación 4 fue manipularla, ahí hacer algo de álgebra para lograr reducirla a la ecuación 5, donde tampoco hay términos con potencias cuadradas. Así que en principio ya estamos en términos de un sistema de ecuaciones lineal. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Pues la ecuación 3 y la ecuación 5. En este sistema de ecuaciones es en el que vamos a poder emplear, si se quiere, cualquiera de las técnicas que se conocen para resolver sistemas de ecuaciones. Bien, por ejemplo, uno de los pasos que se pueden realizar es el que se describe a continuación. Decimos lo siguiente. Como ya conocemos cuánto vale U2, bueno, a ver, aquí cuidado. Tenemos aquí una incógnita y aquí otra, ¿de acuerdo? Aquí está una incógnita y otra. Así que lo que podemos hacer, ¿qué sería? Bueno, combinar estas dos ecuaciones, la 3 y la 5, para dejar a cada una de nuestras incógnitas en términos de todos los datos del problema, como por ejemplo son las masas y la velocidad inicial de la partícula. Sustituyendo la ecuación 5 en la 3 y haciendo un poco de álgebra, ahora que tal vez tengan las notas, se puede repasar y se va a encontrar este resultado. A ver, no sé, a ver, lo voy a dejar por un momento en la pantalla para que se repase lo que se hizo ahí y si hay alguna duda sobre lo que se hizo, lo comentamos. Profe, ¿de dónde salió lo de masa 1 menos masa 2? Masa 1, ¿cuál, perdón? Masa 1 menos masa 2 Ah, en arriba. ok, en el denominador. Ok, de esta parte. A ver, en esta ecuación, Ujú.
vamos a tener que juntar la U1 que aparece tanto a la derecha como a la izquierda, ¿de acuerdo? Así que este término, a verlo con otro color, este término lo mandamos hacia el otro lado, hacia la parte izquierda de la ecuación. Y para hacer eso le cambiamos el signo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces aquí aparece este signo menos. Es decir, tenemos M1, B1 menos M2, B1. Y si factorizas el B1, te queda M1 menos M2, multiplicado por B1, lo que está aquí escrito. Sí, sí, sí fue, sí quedó claro esta parte del signo menos, ¿de dónde viene entonces? Sí. Sí, ok. Bien, pues lo que sigue es simplemente hacer el despeje, ¿no? Ya que está la ecuación eh, escrita en la forma que tenemos aquí señalada en esta parte, y es escrita de esta manera, ya es más fácil despejar a U1. Y eso da lugar a esta ecuación. Ahora, lo que prosigue puede hacerse de varias maneras, ¿no? Sustituir los datos numéricos que nos da el problema. Sin embargo, aquí vamos a aprovechar la relación que sabemos que existe entre las masas. Notamos, y eso fue mera coincidencia, porque no siempre va a suceder así. Aquí notamos que la masa del disco de hockey 2 es el doble de la masa del disco de hockey 1. Así que, haciendo esta observación, podemos hacer lo siguiente. Decimos, pues M2 vale 2 veces M1. Se comienza a hacer un poquito de álgebra y como vemos, podemos simplificar la ecuación para decir simplemente lo siguiente. ¿Qué estamos concluyendo entonces aquí? Que después de la colisión del disco de hockey con un objeto del doble de su masa, resulta ser un tercio de la velocidad inicial con la que se estaba moviendo originalmente. Y es más, ¿hacia dónde se va a mover después del choque? En el eje X negativo. Exactamente, es decir, como que retrocede. Lo que nos está diciendo aquí, así escrito de esta manera, es que este disco de hockey 1 impacta con un disco del doble de su masa. Y después de ese choque, este disco de hockey 1 se regresa. Rebota en pocas palabras. ¿Y qué pasa con el otro disco? Ese resultado que encontramos, ese resultado, aquí con otro color mejor, ese Lo, resultado lo lo podemos sustituimos sustituir. aquí. Exacto, en la ecuación 5. Y encontramos este resultado. ¿Y qué estaremos encontrando aquí? Que el disco de hockey 2
se va a mover a la derecha, ¿no? Ahí hay un signo positivo en su velocidad. Con con una velocidad igual a 2/3 de la velocidad del disco 1. ¿De acuerdo? Ese sería entonces nuestros resultados para este problema. Sí, profe. ¿Okay? Entonces, aquí en resumen, cuando se tiene una colisión elástica, hay que recordar siempre que el momento lineal y la energía cinética total del sistema se van a conservar, siempre. A la hora de hacer el álgebra para despejar algunas de nuestras incógnitas, se puede hacer uso de esta técnica aquí mostrada. O sea, esto que estamos aquí, que se desarrolló, es una forma de resolver el problema, dado que no es un sistema de ecuaciones lineal. ¿De acuerdo? Así que no hay que perder de vista esto. Las ecuaciones que surgen de la conservación del momento lineal y de la energía cinética, lamentablemente, no son un sistema de ecuaciones lineal. Así que eso significa que hay que manipular las ecuaciones para obtener un sistema de ecuaciones que sí sea lineal y que podamos trabajar de manera más simple o sencilla. Bien, dudas, comentarios sobre pues esta última parte, sobre el resultado, sobre el procedimiento. No, profe. Bien. Bueno, pues este último ejemplo que vimos ahora forma parte de los casos en colisiones elásticas. En la siguiente clase seguiremos viendo problemas de colisiones elásticas también, para seguir practicando, ¿no? Poner en práctica no solamente estas dos leyes de conservación que se presentan, sino también la parte algebraica, que a veces es con lo que hay que estarnos peleando un poquito más. Y bueno, pues prácticamente ya falta poco para que terminemos de ver esta parte de las colisiones y del centro de masa, que es otro tema que igualmente está pendiente. Y ya después de esto, ya estaremos ahora sí preparados para la recta final, que tiene que ver con el movimientos rotacionales. De hecho, ya sería como que los últimos temas que vamos a revisar. Así que, bueno, en breve colocaré en Classroom los ejercicios que se proponen que se hagan para este tema o para estos temas para seguir practicando. Muy bien, pues entonces damos por terminada nuestra sesión de este día y de esta semana y nos estamos escuchando la siguiente. Ok, profe. Bien, hasta luego, excelente día. Hasta luego, profe. Hasta luego.